¿Cómo está? Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué gusto poder transmitir a través de este video eh, estas enseñanzas también que vamos a hacer y poder comunicarme con ustedes, aunque sea de esta forma. eh, me gusta mucho saber cómo están, si hay algún problema, lo puedan compartir también a través de WhatsApp. Estamos atentos a orar y, y a, y a estar comunicados los unos a los otros, ¿ya? Así que todavía estamos en cuarentena. Esta cuarentena preventiva no es obligatoria para nosotros todavía, y, pero nos han pedido seguir en cuarentena. Por lo menos vamos a seguir en cuarentena nosotros. Habíamos dado hasta plazo hasta el 31 de marzo, pero lo más probable es que sigamos. No lo más probable, vamos a seguir en cuarentena hasta nuevo aviso, ¿ya? Todavía no llega el pic al país de contagiados, así que falta todavía de esta enfermedad que llegue y que se manifieste. Así que vamos a seguir con las actividades suspendidas en nuestra iglesia hasta nuevo aviso. Por mientras, les invito a que puedan estar orando, podamos estar atentos también. Ahí un rato más vamos a compartir algo que nos llegó hoy día. Y estar orando en sus casas, haciendo sus devocionales y poder tener alguna reunión en familia. No cuesta nada, solamente buscar un texto bíblico y compartir algunas palabras y orar. Eso es. Y depende de la conversación que tengan, es el tiempo que van a ocupar en poder hacerlo. Así que les invito a que lo hagan. Puedan aprovechar este tiempo también como familia, ¿ya? Así que estamos atentos. Cualquier necesidad que se presente, obviamente, puedan comunicarla, puedan contactarse conmigo. Si hay alguna otra necesidad mayor también que pueda pedirme que vaya, que salga de la casa y pueda atenderles, no tendremos problemas para eso. Así que gracias, Señor, estamos sanos y resguardados, como les decía. Vamos a seguir en el estudio bíblico. Al final vamos a tener una oración, pero por premura del tiempo vamos a avanzar en esto y siguiendo un poco la línea, ¿no es cierto?, de lo que estábamos conversando el fin de semana pasado. Vamos a tener un estudio bíblico y también una predicación, ¿ya?, que las voy a compartir durante estos 2 días, sábado y domingo. Y, y en este día vamos a seguir con la línea que estábamos, ¿no es cierto? La semana pasada hablábamos, pónganse de acuerdo los unos a los otros, ¿ya? Ese era el mensaje para la iglesia. Y hoy día vamos a hablar sobre conéctese, ¿ya? Pónganse de acuerdo los unos a los otros y hoy día conéctense. ¿Cuál es el tema general del estudio de hoy? En esta lección vamos a realzar la prioridad que hay en tener comunidad entre los creyentes, ¿no es cierto?, tal como nos enseña la palabra del Señor. La comunidad trae bendición, brinda cuidado, y la comunidad Dios la creó, ¿ya? Como lo he repetido muchas veces, no somos creyentes individualistas, no somos creyentes aislados. Vivimos en medio de comunidad, vivimos en medio de hermanos, de una comunidad llamada iglesia, ¿no es cierto?, que vamos a estar usando esta palabra comunidad, ¿ya?, que tiene el mismo significado que iglesia. Y primero, como les decía, trae bendición. Ese es el tema general de este estudio. Brinda cuidado y también es la comunidad que Dios hizo, ¿no es cierto? Él la creó. ¿Cuál es el bosquejo de este estudio? La comunidad es vital. 1 Corintios capítulo 12, verso del 12 al 18. En segundo lugar, la comunidad, ciudad de los suyos. 1 Corintios 12, del 21 al 26. Y la comunidad trae bendición de Dios. Salmos 133, del 1 al 3. Y el texto clave para hoy es Juan capítulo 17, versos 20 y 21. A. Mas
no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. La comunidad es vital. ¿Quiénes pertenecen a la comunidad? Pertenece Jorge, Maribel, Clara, José, Rosa, ¿no es cierto? Pablo, Carlos, David. ¿Quiénes pertenecen? Todos pertenecemos a la comunidad, ¿no es cierto? No hay nadie que haya llegado y que diga yo no pertenezco, porque si no, los que no pertenecen son los que no han llegado, ¿ya? Pero todos pertenecemos a esta comunidad, a esta iglesia, ¿no es cierto? Somos todos llamados comunidad, somos todos llamados iglesia. En la palabra del Señor, en 1 Corintios 12, capítulo 18, del 12 al 18, dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Qué interesante palabra que nos da el Señor hablándonos del cuerpo, ¿no es cierto? Del cuerpo físico, que es un cuerpo que primero tiene un orden, ¿no es cierto? Y es de tal orden, ¿no es cierto?, como una maquinaria, en el cual una maquinaria de un motor, por ejemplo, están todas las piezas necesarias de ese motor, ninguna sobrepasa la otra en importancia, todas las piezas en el motor tienen la misma importancia, eh, y si falta una de ellas, ¿no es cierto?, el motor no anda bien. Y aquí Pablo hace la comparación a un cuerpo humano, que si en el cuerpo, ¿no es cierto?, todos los miembros son importantes y ningún miembro puede ser más importante que otro en la iglesia, ¿no es cierto? Y dice que todos somos miembros del cuerpo y todos conforman el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavos, no hay libres. Dice, y a todos se los dio a beber de un mismo espíritu. Qué interesante que Pablo nos coloca en esta referencia. Pablo es llamado a los gentiles, ¿no es cierto?, a la predicación a los gentiles. Y habían en ese tiempo de Pablo, también entre los discípulos de Jesús, acordémonos que ya Jesús ya no estaba con ellos, y habían muchos judíos, y los judíos de por sí se creían más importantes que los griegos, ¿no es cierto? Se creían más importantes que cualquier otro. Y Pablo les da a entender que no es así, que son todos miembros de un solo cuerpo, ¿no es cierto? No hay un miembro que sea más importante que el otro. Eso es lo que da a entender de alguna forma, ¿ya? Y ha colocado, dice, todos los miembros, cada uno, en el cuerpo como Él lo quiso. Hay otra palabra que a mí me gusta mucho que dice que es el Espíritu Santo el que añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es el Señor el que añade a cada persona a la iglesia. No somos nosotros. Algunos quisieran, ¿no es cierto?, tener esa habilidad de colocar nosotros a los miembros en una iglesia. No somos nosotros los que colocamos miembros en la iglesia, es el Señor.
El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y Dios ha colocado en la iglesia a los miembros de este cuerpo, ¿no es cierto?, para conformar este cuerpo. Entonces, si es algo de Dios, nosotros debemos entender que es algo divino, que es un trabajo divino al cual yo debo colocarme para colaborar. Yo debo ser un colaborador de Dios en todo sentido, ¿verdad? Debo inmiscuirme donde Él está trabajando. Y si Él está trabajando y Él está añadiendo a mi iglesia a miembros, ¿no es cierto?, es porque Él los añadió, son importantes para el cuerpo y yo no debo hacer diferencia en ello. ¿Mm? Entonces, una pregunta que debemos hacernos: ¿qué puede hacer una iglesia para convertir la diversidad en una fuente de unidad? Y es una fuente de unidad y fortaleza, ¿no es cierto?, en lugar de ser un lugar de conflicto, por ejemplo. ¿No es cierto? ¿Qué puede hacer la iglesia para convertir la diversidad en una fuente de unidad y fortaleza? Ahí nos podríamos preguntar muchas cosas, o responder, perdón, muchas cosas. ¿Qué es lo que podría hacer la iglesia misma para convertirnos, ¿no es cierto?, en una fuente de unidad y fortaleza? Y esto me ha hecho pensar mucho en cuanto a las cosas que ya hacemos. No criticando siempre los errores, ¿no es cierto? No es mi idea poder estar criticando siempre cada error que cometemos. Pero debemos pensarlo en qué yo puedo hacer personalmente con mi vida, con mi trabajo, con lo que yo hago, con lo que yo aporto, como las responsabilidades que tengo dentro de la iglesia, como en mi puesto, en mi cargo, en mi trabajo en la iglesia, cómo yo puedo aportar para que en mi lugar de trabajo, en mi iglesia, haya una fuente de unidad, ¿no es cierto?, y fortaleza, en lugar de ser un lugar de conflicto. Entonces cada uno de nosotros debemos pensar en qué cosas debemos cambiar, cuál debe ser mi actitud también al recibir a alguna persona nueva en la iglesia, cuál debe ser mi actitud, ¿no es cierto?, al tratar, al trato con mi hermano, al, debo tener un buen trato con él, ¿no es cierto? No debo que las cosas que yo hago o cómo yo respondo o cómo yo actúo o cómo yo reacciono ante algo, tratar de evitar lo más posible el conflicto, ¿ya? Porque debo cooperar con Dios, debo saber que soy un colaborador de Dios y que debo mantener la unidad en todo sentido, con toda mi fuerza, ¿ya? Y no llegar a ser un lugar de conflicto, un punto de conflicto en ese caso. La comunidad, llamada iglesia también, cuida de los suyos. En 1 Corintios capítulo 12, verso 21 al 26 dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Volvemos un poco al tema de quién es más importante en la iglesia.
según lo que yo leo en la palabra del Señor, los más importantes son aquellos que yo creo menos importantes. Sí, como hablando sinceramente, abiertamente, ¿no es cierto? No podemos esconder delante de Dios nada, ¿verdad? Pero nos habla la palabra del Señor que los que tienen más importancia son los más débiles y los más necesitados, ¿no es cierto? Dice aquellos y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, estos vestimos más dignamente, y los que a nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. ¿No es cierto? Aquellos que a la vista, ¿no es cierto?, tienen más necesidad, son los más importantes. Esto va de la mano, de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que enseñaba también Jesús cuando estaba con sus discípulos. Y la madre de dos de sus discípulos le pidió a Jesús que pudiese estar uno a la derecha y el otro a la izquierda cuando estuviesen en el cielo. Y Jesús se enoja, ¿no es cierto? Y siempre Jesús ha tomado este tema y los ha llevado a que el que haga la voluntad de Dios, esos son realmente los que están cumpliendo. No eran ni siquiera sus discípulos los que podían estar en esa línea de honor, en ese puesto de honor en el cielo con Él, sino aquellos que se consideraban, ¿no es cierto?, últimos. Y está hablando de la humildad, está hablando de la entrega desinteresada, de no buscar puestos, de no buscar eh, un puesto así de importancia dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Está hablando de los más humildes. Y en los más humildes muchas veces son los que tratamos con menos cuidado. ¿Mm? A los que están enfermos, a los que son pobres, ¿no es cierto? Muchas veces en la iglesia miramos a gente que tiene más poder económico, ¿no es cierto? A ellos les damos los cargos de la iglesia. La gente que tiene más sabiduría, más conocimiento bíblico, los escuchamos más. Y siempre la palabra del Señor nos ha mostrado que tengamos la otra mirada, de atender al humilde, ¿no es cierto?, de atender al huérfano, a la viuda. Ellos son los que ocupan los primeros lugares en importancia en nuestra iglesia. ¿Ya? Eh, Así que sigamos este consejo de la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y debemos atender, debemos tratar mejor a los que a nosotros nos parecen que son los más débiles. Dice la palabra del Señor, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Preguntas. ¿Por qué algunos creyentes tienden a considerar a ciertas personas como más importantes en el cuerpo de Cristo que otras? ¿No es cierto? Debemos tener cuidado con eso. Nosotros como iglesia debemos considerarlos a todos por igual y atender de mejor forma a aquellos que tienen más necesidad, que son más humildes, que necesitan más, ¿verdad? Pero algunas iglesias o algunos creyentes pueden tender a mirar y a considerar a personas, ¿no es cierto?, que encuentren que son importantes, como les decía, que tienen quizás poder económico mejor que otros, y los miramos a ellos como líderes y los escuchamos y todo. Pero no son los más importantes. Los más importantes, según lo que yo entiendo en la palabra del Señor, son aquellos que necesitan. ¿De qué manera ha cuidado usted o se ha preocupado por los miembros de Cristo
en su iglesia? ¿Se ha preocupado de ellos? ¿No es cierto? Nos hemos juntado para bendecirlos, para ayudarlos. ¿Lo hemos hecho? ¿Lo ha hecho usted? Son preguntas que debemos hacernos. El Salmo 133, desde el verso 1 al 3, dice: Cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿De qué manera la armonía trae bendición? Así que, retrocediendo un poco en lo que estábamos hablando, por ejemplo, del motor, ¿no es cierto? Todo en la vida, incluso ahí en el motor también, se hace armónicamente, ¿ya? Todo dicen los expertos, los científicos, que todo desde el universo es armónico. Todo trae, aparte de unidad, trae armonía, que son dos cosas distintas. Yo puedo juntar un montón de piedras, las puedo juntar, ¿no es cierto? Están juntas, pero no están formadas armónicamente. El viento, dicen los científicos, que se mueve armónicamente, y todas las cosas se mueven armónicamente. Una orquesta funciona no cuando están juntos, sino que cuando están juntos y tocan armónicamente, funciona. Y es por eso que trae bendición el que una iglesia se pueda unir armónicamente y lleve bendición a otros. Esa es la fórmula, esa es la manera que el Señor nos da, ¿no es cierto?, en esta armonía de lo que dice el Salmo 133, ¿no es cierto? Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no es cierto? No es solamente juntos, no formamos un grupo, ¿no es cierto? Formamos un equipo, formamos una organización, somos armónicos, ¿ya? ¿Y cómo esta unidad, ¿no es cierto?, de la comunidad podemos usarla para bendecir a quienes nos ven desde afuera? Debemos, ¿no es cierto?, ser sabios en cómo conducimos nuestra vida, en cómo la llevamos en armonía en la iglesia, porque los otros, personas de afuera, nos están mirando también y están observando nuestro trabajo, están observando cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros vivimos en unidad y bendecimos a otros de esa forma. ¿Qué aplicaciones podemos encontrar? La unidad de la iglesia debemos tomarla como muy importante. Debería ser una de las cosas más importantes dentro de las cosas que nosotros hacemos en la iglesia. Debemos partir por ahí, es lo que yo creo. Partir por la unidad. Una iglesia que se levanta, una iglesia que quiere crecer, que quiere avanzar, es una iglesia que vive en la unidad, ¿no es cierto? Y los creyentes deben buscarla intencionalmente. No podemos esperar que nos llegue a nosotros, que otros se unan para yo unirme. No, yo debo buscar, yo como creyente, ¿ya? Usted ponga su nombre ahí. Yo como creyente debo buscarla intencionalmente. Otra cosa que debemos hacer en esta aplicación del estudio: debemos valorar tanto la unidad como la diversidad de los miembros de la iglesia, incluyendo los dones. No hay dones más importantes que otros, ¿ya? No hay dones, y cada uno tiene un don. Al menos dice la palabra de Dios que al menos cada uno de nosotros tenemos un don, ¿ya? Y debemos valorar la diversidad que hay de dones en nuestra iglesia. Y debemos trabajar con esa diversidad. No hay uno por sobre otro.
Y la unidad del pueblo de Dios produce gozo y bendición para Dios. Queremos una iglesia bendecida, ¿verdad? ¿Quiere usted una iglesia bendecida? Esa iglesia bendecida, ¿no es cierto?, en la unidad produce gozo, produce bendición. Los cristianos deben esforzarse por mantener la unidad en todas las actividades de la iglesia. No podemos, ¿no es cierto?, restarnos porque queremos restarnos nomás a alguna actividad de la iglesia. Debemos unirnos, así como cuando les invitábamos antes de este encierro voluntario, de esta cuarentena voluntaria, habíamos invitado, ¿no es cierto?, a la iglesia a que pudiéramos unirnos a una actividad de los jóvenes de Semana Santa. Iban a tener el Viernes Santo y invitamos a toda la iglesia a compartir con ellos, ¿ya? Esa es la forma, en la medida que uno pueda, ¿no es cierto?, debe compartir, pero no debe voluntariamente restarse a participar. Entonces, a ese tipo de actividades, ¿no es cierto?, que somos convocados a todos. No le estoy pidiendo que vaya a los jóvenes cada sábado, pero sí cuando nos hacen estas invitaciones especiales a alguna actividad especial, debemos compartir y debemos unirnos, ¿no es cierto?, en este tipo de actividades. Entonces, la unidad del pueblo de Dios produce gozo, produce una gran sonrisa en el rostro de Dios. Debemos esforzarnos por mantener la unidad. Amén. Que el Señor les bendiga. Antes de orar, vamos a orar al Señor para que Dios nos bendiga en la tarea que nos toca hacer en esta unidad. Y que Él pueda hacer con nosotros, que Él nos pueda ayudar a mantener esta unidad. Nos están pidiendo desde la región del Maule que pudiésemos orar. Tenemos 2 peticiones de oración que han llegado a la red de oración nacional y ha llegado a nuestra iglesia también para que estemos orando. Por Pía Gaete, esta chica es la presidenta de la Asociación de Jóvenes de la región del Maule. Y también de la región de la Araucanía, por Edson Silva, que es hijo de un pastor. No nos dicen qué pastor es, pero es hijo de pastor. No importa si es bautista o no es bautista, vamos a orar por él también. Nos piden que estemos atentos. Estas 2 personas están con COVID-19, están infectados. Y en el caso de Edson me parece que está un poco más grave. Así que vamos a orar, Señor, aprovechando de dar gracias al Señor por el estudio y también orar por estas personas. ¿Amén? Padre Celestial, queremos darte muchas gracias porque eres bueno con nosotros, porque nos has mirado con misericordia, con amor, porque somos parte, Señor, de tu pueblo, de tus hijos. Y usted, Señor, yo estoy seguro que usted nos ama, que usted desea lo mejor para nosotros también. Ayúdanos a entender, Señor, que debemos trabajar en unidad. Debemos entender, Padre, que debo esforzarme por mantener la unidad del cuerpo, Señor. No debo restarme, no debo creerme ni más importante, ni menos importante tampoco. Debo, Señor, saber y entender que usted me puso en el cuerpo, nos puso como iglesia en el cuerpo. Ayúdanos, Padre, a poder entregar, Señor, nuestras dificultades a ti, nuestra falta de sabiduría muchas veces porque no reaccionamos bien, no nos comunicamos bien, no nos damos cuenta muchas veces que nuestro carácter nos juega una mala pasada muchas veces. Ayúdanos, Señor, a entregar estas cosas a ti para poder mejorarlas, para poder cambiar y ser sumiso y ser humilde y ser, Señor, el hijo, la hija que tú quieres que seamos. Señor, en el nombre de Jesús yo te ruego por estas personas que están pidiéndonos, Señor, a través de la red de oración, por Pía Gaete, Señor, para que usted bendiga su vida, Señor. Señor, son quizás los primeros contactos de hermanos bautistas que están infectados. No hemos conocido de otros. Y te pedimos, Señor, tanto por Pía como por Edson, para que usted les bendiga, Señor, grandemente, para que ellos puedan, Dios, superar esta prueba, esta gran prueba, Señor,
de estar contagiados. Ayuda a Edson, Señor, que es el que está más grave en este sentido, para que usted le aliente, para que usted le sane en el nombre de Jesús. Usted pueda, Señor, ser con ellos. Bendíceles, Padre, mucho. Y te doy gracias, Señor, porque dentro de todas las pruebas que podemos tener como hijos tuyos, usted nos ayuda a salir de todas ellas. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Voy a compartir una predicación el día de mañana para que usted también esté atento a la palabra del Señor. ¿Ya? Y mientras tanto, comuníquese si hay algún motivo de oración. Usted pueda publicarlo en el WhatsApp y estaremos atentos a nuestros devocionales, poder orar por ello. ¿Ya? Le invito a que ore, a que busque al Señor si ha estado mal en su casa. No se afane en hacer más aseo todavía, sino que también tome su Biblia, léala y pueda también crecer más en el Señor. Que Dios les bendiga. Nos estamos encontrando en una siguiente video reflexión o corona reflexión, como le llamaba ayer. Dios les bendiga. Chao.